Vamos a continuar con estas charlas de homeopatía. Les quería contar antes, la física biológica moderna y la física cuántica sostienen que los sistemas abiertos de energía, como somos los seres vivos, intercambian con el universo energía, materia e información. Y eso mantiene una dinámica entre todos los seres vivos y el universo, en donde cada uno cumple su propósito existencial. Cuando esta dinámica de intercambio se altera, los seres vivos tienden a adaptarse mediante fenómenos llamados de resiliencia, que de ser exitosos hacen que el sistema vuelva a retomar la dinámica armónica de la vida. Esta potencialidad de adaptación y superación de los obstáculos está en todos los seres vivos. Para la homeopatía, la enfermedad es la desarmonía de la energía vital que impide la normal adaptación a los cambios. Para la homeopatía existe una predisposición individual que hace que la totalidad del organismo, mente-cuerpo, no pueda retornar al orden original y que esta desarmonía se refleja en cada parte del organismo. Los síntomas, o lo que llamamos síntomas, son la manifestación exterior de cómo la desarmonía de la energía vital se expresa en cada parte del organismo. Es decir, los síntomas son expresiones y no causa de la enfermedad. Y más aún, el cuadro clínico también integra como parte esa totalidad. Estos conceptos nacieron previamente de la observación pura a fines del siglo XVIII de Samuel Hahnemann, el médico alemán que creó la homeopatía. Hahnemann observó cómo la quinina provocaba síntomas tóxicos en los mineros de Perú, similares a los síntomas de los enfermos de paludismo a quienes curaba la quinina. Esta observación llevó a Hahnemann a descubrir y experimentar diferentes remedios creando la homeopatía. La capacidad curativa de cada uno de los remedios está representada en la experimentación, en donde el conjunto de síntomas y características desarrolladas individualizan a cada remedio. Es decir, cada remedio es un estilo especial de enfermar. Así investigó Hahnemann como 100 remedios y en este momento se superan largamente los 1500 remedios el arsenal terapéutico de la homeopatía. Los remedios homeopáticos surgen de la experimentación en hombres sanos. Los síntomas que provocan en estas experimentaciones con una determinada preparación y dosificación son los mismos que deben presentar los pacientes que van a ser curados con estos remedios, preparados y prescriptos de otra forma. Cada caso es único y particular, y así debe ser comprendido y estudiado individualmente. Por eso, para la homeopatía, estos dos conceptos, totalidad e individualidad, están ligados en el concepto de la enfermedad. No hay enfermedades sino enfermos, dice un antiguo precepto, y eso es lo que sostiene incuestionablemente la homeopatía. Por eso que la verdadera homeopatía no tiene remedios para enfermedades clínicas, sino que tiene remedios para los diferentes individuos que manifiestan esas enfermedades clínicas. No es lo mismo la neumonía de Juan que la neumonía de Pedro, por ejemplo. Dado que Juan va a presentar síntomas de neumonía similares por un lado a los de Pedro, pero también otros síntomas de desarmonía, tanto mentales como generales, y de la propia enfermedad clínica distintos, y harán que la prescripción del remedio elegido sea diferente para Juan que el que se debe prescribir para Pedro. Por eso el médico homeópata no solo debe diagnosticar el cuadro clínico, que es su primer diagnóstico, sino ampliar el interrogatorio y la semiología para individualizar el caso que tiene por delante. De tal manera, el tratamiento homeopático debe ser altamente personalizado para lograr la vuelta a la armonía del organismo, restableciendo la salud en los pacientes, que es la única y elevada misión del médico, como dice Hahnemann en su principal libro, El órgano de la medicina.
La acción del tratamiento homeopático depende de la reacción curativa del organismo al influjo del remedio elegido, elevando sus defensas y recuperando la integridad cuando sea posible. Y si es que la enfermedad no ha logrado cambios, por supuesto, irreductibles en el organismo. Se comprende con facilidad que la mejor garantía para el no desarrollo de la enfermedad crónica y la prevención de las enfermedades agudas provenientes de los distintos agentes infecciosos es recuperar la armonía vital, armonía que se perdió con el estado de enfermedad. De tal manera, pedía Hahnemann, recuperar la armonía era colocar al individuo en perfectas condiciones de resiliencia para el desarrollo personal y para alcanzar, como dice Hahnemann en el Organón de la Medicina, los más altos fines de la existencia, que eso es lo que pretende la homeopatía, que el hombre se coloque en una condición de libertad para propender si quiere alcanzar los altos fines de la existencia. Como ven ustedes, la homeopatía tiende a un diagnóstico absolutamente personalizado. Por eso que los que pensamos así sostenemos de que no existe un preventivo para la homeopatía, que un medicamento preventivo para una epidemia, por ejemplo. Lo que existe es un tratamiento homeopático y les vuelvo a repetir. Llamen a su homeópata, el que los asiste, a ver si tienen que hacer alguna modificación en su tratamiento. Esa va a ser la mejor prevención en estas épocas lamentables de pandemia. La próxima vez, en la próxima charla, les voy a contar qué hace la homeopatía en estos casos de pandemia y qué estamos haciendo los homeópatas en estos casos de pandemia. Estamos buscando aquellos remedios que sean capaces de despejar la sintomatología, en este caso del COVID-19 o el coronavirus. Eso quiere decir que estamos buscando aquellos remedios que representan en las patogenesias, como son las experimentaciones en los hombres sanos, la sintomatología que presentan la mayoría de los pacientes que padecen el coronavirus. Hay un grupo de 9, 10 remedios, entre los que están los remedios que deberían ser aplicados a estos pacientes. La próxima vez vamos a hablar de ellos. Espero haberlos ayudado a que comprendan más en la homeopatía y lo que tiende a curar la homeopatía. Y si les parece que estuvo bien, por favor, compártanlo. Le van a hacer un bien a la población. Hasta luego.